Esto es Colmado Análisis. En esta ocasión, nuestro segmento Conversando con el Pastor. De verdad que nos sentimos privilegiados de Dios porque nos concede una vez más llegar hasta ustedes. No sin antes solicitarles que se suscriban, que compartan nuestro video y que visiten nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Así que en esta ocasión es como especie de un sueño cumplido. Tener con nosotros una persona de la talla de la cual le vamos a presentar. De verdad que es un grato honor presentarle a nuestro hermano Modesto Portes. Dios le bendiga, ministro. Mi hermano, un placer. Modesto de este lado, siervo de Jesucristo por su misericordia. Amén, amén. De verdad que es un placer tenerle con nosotros. Habíamos peleado una batalla fuerte para que usted estuviese aquí y Dios lo permitió, ¿verdad? Sí, de verdad que tenemos espacio de casi un mes planificando esta entrevista, conversando con el pastor. Es bueno aclarar que nuestro hermano Modesto no es pastor, pero sí tiene una buena historia edificante, que de verdad esperemos sea de bendición para cada una de las personas que van a ver este video. Así que, mi hermano, Modesto Portes, ¿dónde nace Modesto Portes? Las Matas de Farfán. Las Matas de Farfán. Al sur del país, para los que nos ven en el extranjero. Ok. Vamos de una vez a entrar en materia. Háblame de su niñez, ¿cómo se desarrolla Modesto? Una niñez normal, hijo de un policía y una ama de casa, una niñez normal, muchos brincos, saltos, ríos. Sí. Un niño que se desenvolvió de manera normal, dentro de las limitaciones que había, hijo de un policía, imagínense, de una ama de casa, pero una niñez normal. Usted sabe que esto hace un contraste con la realidad, porque casi siempre ahora mismo tú le preguntas a un joven, háblame de tu niñez, y es trágico lo que te cuenta. Okay. Un niño maltratado, estropeado, hambriento. Pero si nos vamos un poquito más para atrás, vemos que los padres tenían un poco más de conciencia de lo que es tener hijos y de cómo se deben criar los hijos, ¿verdad? Mi padre era un hombre muy cariñoso y nunca llegó a la casa sin algo en la mano, ya sea con aguacate, un pedazo de yuca, porque a los policías antes le daban siempre a la gente algo para que lo llevaran para sus casas. Sí. Y yo tuve ese privilegio, y mis hermanos, que somos 5 más, somos 6, de disfrutar de esas cosas que la gente le daba a mi papá y nosotros siempre comíamos de lo que mi papá llevaba. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo describiría usted su adolescencia? Adolescencia, una adolescencia normal, joven con inquietudes, pero por la edad y las limitaciones del lugar donde uno nace, uno a veces no ve realizados ciertas aspiraciones, sí, pero todo a su tiempo. La niñez es una cosa, la adolescencia es otra cosa y ya la adultez es otra. Que la vida ya comienza a cambiarle a uno. Usted sabe que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo quiere pintar una niñez más trágica a la cuenta, dependiendo de los recursos que haya tenido, puesto que casi todo el mundo quiere decir que tuvo o que tiene, y lo que quiere es vivir comodidad, pero sin embargo, en medio de esa niñez que usted describe, pues se figura, aunque no abundancia, pero sí algo sano, que es como tú te desarrollas con tu familia, sin un mal, sin un trastorno. ¿Usted me entiende? Lo que pasa es que hoy en día la sociedad ha querido venderle a la gente que tú tienes que tener una casa. Y lo que tú tienes que tener en tu casa es un hogar. Amén. La casa es lo secundario. Amén. Amén. Algo que sea malinterpretado, podríamos decir. Exacto. Sí, porque también otra cosa es bueno recalcar que posiblemente nosotros nos preocupamos por tener esa casa, pero no por formar ese hogar, que de verdad es lo que conforma la realidad familiar. Nuestra experiencia en donde trabajamos en la cárcel de la Victoria, más adelante hablaremos de eso, el 80% de los internos están entre los 18 y 25 años. Amén. Lamentablemente por la inmadurez y por la forma en que le criaron. Es bueno manejar ese dato. Es bueno manejar ese dato. Mis amados, yo estoy frente a una persona que me ha llamado mucho la atención, por lo cual quisimos entrevistarlo. Confesionista, mejor dicho, sastre, ¿verdad? Uno de los mejores, ¿verdad? Es la historia que tengo acá. Una persona que se mezcla con diferentes clases sociales, que Dios le ha bendecido, porque me han dicho que va toda activa. Ayer estuvimos en Palacio, gracias a Dios. Palacio Presidencial. Claro. Ya usted sabe. Entonces,
Vamos a entrar en materia, ya más para adelante vamos a hablar de esto, cómo es que este hombre de la mata de Farfán. La mata de Farfán, Después de San Juan de la Maguana. hoy en la ciudad de Santo Domingo, un experimentado sastre inicia como sastre. Bueno, del pueblo que soy, las matas de Farfán, habían 2 opciones o 3. Estudiar, ser panadero o sastre. Yo me incliné por estudiar un poquito y por la sastrería. Y Sastrería. hasta el solo que hoy estamos ejerciendo esa profesión. Pero, ¿cómo llega? Porque la experiencia que yo tengo de los sastres generalmente es una persona que abre una pequeña casita, una casucha y cose pantalones ahí, pero ¿cómo llega ese joven de las matas de Farfán, ¿verdad? Sí. A la ciudad y a ser tan reconocido como lo es hoy? Mire, eso de la sastrería es común en todos los sastres. Todos comenzamos aprendiendo en un taller, haciendo una camisa, haciendo un pantalón, con una maquinita de pedal para los que pasan de 50, claro. Sí. Y todos pasamos por ese proceso. Uno decidió independizar, nosotros comenzamos a buscar nuevos horizontes. Pero yo trabajé con muchas personas importantes que aprobaron mi trabajo. Sí. Y más adelante me doy cuenta que yo podía tener también mi tienda y hoy en día la tenemos, Modesto Confecciones. Modesto Confesiones. No podemos, porque la parte esencial que queremos resaltar es el trabajo que Cristo ha hecho en su vida. No podemos hablar del cambio que Dios ha hecho sin antes conocer los estragos que vivió en la vieja vida, en la vida pasada. Descríbame esa vida que vivió Modesto, o si tenía algún apodo en el mundo. No. Nunca he tenido apodo, gracias a Dios. Qué bueno. Pero a nosotros siempre se nos ha predicado. La Biblia es un llamado desde Génesis hasta Apocalipsis, un llamado al arrepentimiento. Amén. Pero nosotros nos hacemos lo que no entendemos, lo que no sabemos y por eso vienen los problemas. Amén. A mí desde niño me predicaron en mi pueblo. Sí. Me llevaron a iglesias evangélicas donde se predicaba la palabra. Pero nosotros le hacíamos caso omiso, muchas veces buscando cosas y placeres y deleites que al final lo que deleita la carne y no favorece al espíritu. Pero cuando tú vienes a Cristo, que comienzas a entender que es el plan que Dios tiene para contigo, tu vida comienza a cambiar. Amén. Pero antes de eso tú incurres en juegos, en mujeres. A mí me sacó del alcoholismo de una manera extraordinaria. Mi consumo diario de alcohol era una cosa espantosa. Sí. Hablamos de 6 y 7 botellas y más diariamente por mucho tiempo. Fruto O sea, de una situación... ya alcoholizado. Alcoholizado total. Fruto de una situación familiar y fruto también de la desesperanza y el pecado. Amén. Mire qué detalle más interesante. Desesperanza, pecado y situación familiar. Una bomba de tiempo. Cuando yo pensaba que mi vida ya no daba para más, que no tenía ningún tipo de esperanza, un día decidí buscar la última opción que debió ser la primera, la Biblia. Y cuando encontramos a la Biblia, cuando encontramos en la Biblia que aquí hay esperanza y hay cambio de vida, ahí comienza un nuevo resurgir de Modesto Portes. Amén. Y por eso donde quiera que estoy tengo la oportunidad de gritar a los 4 vientos que Cristo me cambió, lo hago. Incluyendo en Israel, en donde estuve, en un lugar, en la cúpula dorada, donde no se puede hablar de Cristo, a mí se me salió. Cristo salva, porque cuando tú tienes el ADN de Cristo, Wow. no importa el lugar para tú expresar tu agradecimiento hacia Cristo. Amén. Pero realmente, no sé si decirlo de esta forma, se ha minimizado un poco el evangelio. Y usted me habla de esperanza, de lo que le llevó a cambiar la desesperanza, pero realmente podemos conseguir esa esperanza refugiándonos en Dios y ver el cambio. La Biblia habla de fe, esperanza y amor en el libro de Hebreos 11, 12 y 13. ¿Cómo lo describiríamos esto? Yo lo veo como el arca de salvación para la humanidad. La misma que creó Noé para su familia. Amén. Yo estoy creando la mía para mi familia también.
para mis vecinos, para las personas que me visitan. Y en los lugares donde predicamos en la cárcel, nuestro mensaje es el mismo. Cristo cambia, Cristo salva y quiere salvarte a ti también, como lo hizo conmigo. Generalmente, hoy en día, especialmente en las redes sociales, quieren llevar el mensaje de cambio personal, de decisión, de que tú puedes, pero bajo el yo. Realmente, el cambio está fundamentado en una decisión mía o el cambio viene realmente de aquello que Dios determina para nuestra vida. ¿Cómo lo describe Modesto? Lo que sucede es que hay un evangelio que la gente quiere aplicar en su vida, que es el quinto evangelio. Es el evangelio según San Yo. ¿El evangelio? Según San Yo. Claro, a mí me gusta aquello, me gusta lo otro, acepto los primeros, pero en el quinto entro yo. Amén. Entonces Dios no admite eso. Dios es claro en su palabra. Tú tienes que hacer lo que yo te digo, tú tienes que guardar en tu mente y corazón mis palabras y te irá bien en la vida. No es lo que tú digas, es lo que dice la Biblia. Es que precisamente por yo no querer obedecer, por no querer hacer lo que me dice la Biblia, fue que cometí tantos errores. Amén. Hoy en día seguimos cometiendo porque esta carnita es perversa, nunca se convierte. Sí. Pero sí la podemos controlar y sujetar. Amén. Y eso es lo que nosotros los cristianos evangélicos hemos hecho, sujetar nuestra carne al Espíritu. Y le damos la gloria a Dios por la palabra, por la Biblia y por nuestro pastor Ezequiel Molina. Amén. Amén. Tengo entendido que su profesión les permite mezclarse, interactuar con muchas personas de la alta sociedad. ¿Hasta qué punto influye eso en Modesto? ¿Positivo en la fe o negativo? Bueno, ahí es un poquito complicado. Sí. Porque la verdad es que lo que yo he visto predicarle a un rico no es fácil. Es mi experiencia. Sí. Si para otros ha sido fácil, Generalmente están blindados. se creen blindados. Amén. Porque de que están blindados no lo están. Amén. Se creen blindados por la posición económica que ostentan. Sí. Creen que ese blindaje será por siempre. Pero a mí la Biblia me dice que un día yo tendré que partir de esta tierra y ver cara a cara a Jesucristo. Uno para confusión perpetua y otro estaremos con Él, reinando con Él. Amén. Nosotros los cristianos, ¿qué elegimos? Y a ti también, amigo que me ves, ¿qué tú tienes que hacer? Elegir la vida en Cristo para que tu vida cambie, y cuando esta carnita se destruya Sí. y muera, el espíritu que vivifica, que saldrá de ti, vaya a donde quien te lo dio, donde quien te creó. Amén. Y esa es la idea del evangelio, ese es el propósito del evangelio, decirle a la gente que Cristo quiere salvarte. Amén. Realmente podemos ver, nos habla de qué predicarle a las personas que tienen dinero. No es fácil, está bien. Pero ¿hasta qué punto influye en la vida de Modesto esa ostentosidad con la persona con la cual se mezcla? ¿No suma, no resta? No, de ninguna manera, al contrario. Al rico y al que tiene cierto poder le gusta tratar con personas que no lo vayan a engañar, y ellos confían en los cristianos. Amén. La aprobación de mucha gente que ha dicho que el 80% de los cristianos somos confiables. Podría ser más, pero para ser prudente, Estoy de acuerdo. cuando una persona va a hacer negocio con alguien, le interesa saber qué hace. Y yo siempre me identifico a la persona como cristiano, a rico, pobre y a quien sea. Si tú vas a nuestro negocio, te vas a encontrar que hay una mesa con tratados, con Biblias y algo que le llame la atención a la gente del Evangelio, y siempre tenemos una alabanza, una adoración por Radio María. Amén. ¿Me puede describir cuál fue esa experiencia o ese problema que llevó a Modesto a tocar fondo y decir: hasta hoy soy cristiano, me decido por Cristo? La historia podría ser un poquito larga, pero la voy a tratar de resumir brevemente. Si puede subir un poco más la voz, lo agradezco. Cuando el ser humano pierde la esperanza y no tiene una descendencia o un origen que le permita cierta comodidad o garantía económica, se desespera. Amén. Y piensa que la esperanza se ha ido, se ha perdido, y que ya no hay esperanza porque no dependo de nadie ni de nada. Sí. Y eso pasó conmigo, como pasa con mucha gente y muchas personas que me están mirando. Varias veces yo intenté buscar la forma de ganar en los juegos. Yo era un ludópata. Ok. Yo era un enfermo con los juegos. Ajá. Enfermo. Pero un día ya por la O sea que fue un trabajo grande que Dios tuvo que hacer.
metió su mano hasta el fondo del abismo, de la profundidad del pecado, Sí. para sacarme a mí y a muchísimos más. Amén. Más de 2.000 millones hoy en día en la tierra profesan el Evangelio de Cristo al igual que yo, porque Cristo tuvo que pelear esa gran batalla, que peleó por mí, la pelea por ti, la pelea por el varón, y la seguirá peleando por los que han decidido cambiar de vida. Amén. San Juan 1:11 dice que los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que decidieron aceptar a Cristo, tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Cuando yo decido cambiar de vida, yo voy a una congregación, y a la congregación que fui con la esperanza de que todo iba a cambiar el primer día, pero no fue así. La cosa comenzó a cambiar, pero a medida que yo comencé a leer la Biblia, a visitar la iglesia y a hacer todo lo posible por llevar una vida agradable delante de Dios. Conocerá la verdad. Y la verdad os hará libres. O sea que a medida de ir conociendo, viene llegando el cambio de Dios. Yo creo mucho en el conocimiento de la Biblia. Cuando hay conocimiento y hay obediencia, tu vida cambia. Este segmento se llama Conversando con el Pastor, y el objetivo de es escuchar, deleitarnos con el siervo de Dios, con sus experiencias, y en eso estamos en esta ocasión, conversando con el pastor, aunque el varón de Dios que está presente acá no es pastor, pero es un siervo de Dios que tiene una experiencia muy especial que queremos seguir escuchando. Nosotros presidimos el Ministerio de Cárceles Adonai. Nosotros visitamos la mayoría de cárceles del país, de manera especial La Victoria. Ahí tuvimos el privilegio de fundar la iglesia Camino al Cielo. En la Victoria. En La Victoria, en el área médica. Ahí nosotros cuando vamos, llevamos alimentos, ropa, medicina de manera especial, comida. Le brindamos comida en diciembre, cada vez que podemos, que visitamos, llevamos medicina. Pero lo más importante es que le llevamos el amor de Cristo, le predicamos, le llevamos un tratado y le hacemos ver y entender que Cristo lo tiene pendiente a ellos también. Amén, amén. Vamos para allá, pero antes yo quiero conocer un poco más profundo la vida de Modesto, antes de entrar en la parte ministerial. Este hombre, sastre, que Dios le ha elevado, aunque quizás en lo primero no era cristiano, pero fue la gracia de Dios para juntarse con las personas que le permitió, sastre, pero que preso por el alcohol, según investigaba, duró tiempo en la iglesia y tomando alcohol. Sí. Ese contraste. Lo que pasa es que hay muchas historias bíblicas de la cual Cristo no rechazó a nadie. Amén. La mujer adúltera, cuando la acusaban, Cristo le dijo, mira, ven, el Cristo que dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y uno no apareció. Si nadie te condena, pues yo tampoco, vete y no peques más. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando recibimos la oportunidad de aceptar a Cristo y de leer su palabra? Hacer todo lo posible por agradarle. Y la verdad es que a veces le cuesta a uno trabajo, le cuesta mucho esfuerzo, pero se puede. Pero me dicen que Modesto duró un tiempo congregándose. Para el pastor, un miembro activo, pero el hombre se daba su petacazo. Esa parte es interesante. Yo me congregaba con mi hermano, que es pastor. ¿Un hermano suyo? Sí, él es pastor. Que el hombre él fue hizo orando Ministerio de sus arcas de poder ahí en la feria. Amén. Actualmente está en Honduras. Él sabía de mi problema porque somos hermanos. Y su esposa también. Pero ellos tuvieron misericordia de mí. Y cuando me veían en esa situación, en esa condición, la verdad es que se le afligía su alma. Sí. Pero estando yo en un momento difícil del alcoholismo. Siervo que dan carpeta, ¿eh? Sí, claro. Pero estando yo en un momento muy difícil del alcoholismo, me visitó un pastor, Ángel Reyes se llama, de la iglesia Dios es Amor. Amén. Y él me dijo a mí, me profetizó que yo sería un predicador. En el momento yo lo vi como una locura, porque yo estaba en otra cosa. Yo estaba en mis delitos y pecados, y este hombre va y me dice... Estando en la iglesia, bueno aclarar. Sí, ya hubiese aceptado a Cristo, pero imagínese usted. Yo iba a la iglesia ya 2 horas antes de yo llegar a la iglesia, me estaba cepillando. Pero cuando salía de la iglesia, pues compraba mi pote. Una cosa terrible. El Señor te puede libertar del alcoholismo, como Sí. hizo conmigo. Posiblemente conmigo pasó que no mucha gente tomó tanto alcohol como yo tomé a la edad que tenía. Muchas veces me aflige mi alma cuando creo y cuando digo que debí evitarme todos esos problemas.
Y por eso le digo a los amigos y hermanos que se pueden evitar esos problemas viniendo a los pies de Cristo. Y por eso es que el cambio no ha llegado a mucha gente, porque han preferido el mundo. Recuérdense que cuando fueron a juzgar a Jesucristo, estaba Cristo y Barrabás. Amén. Prefirieron a un ladrón, a un malhechor y no a Cristo. Lo mismo está pasando hoy en día con esta sociedad. Pero nosotros tenemos la esperanza, tenemos la convicción de que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de las personas. Nosotros predicamos en Gualey, en Guachupita, en La Ciénega y en otros lugares más que nos invitan. Vamos y llevamos la palabra, porque estamos conscientes que, como dice la palabra en 55:11, que mi palabra no retornará vacía, sino que se hará lo que yo quiero que se haga. Y nosotros confiamos en la Biblia, confiamos en la palabra, porque como me cambió a mí, ha cambiado a muchos. Amén. Y por eso no me da miedo o no me da, qué sé yo, decirle a la gente que Cristo te puede cambiar, al igual que lo he hecho con mi familia. ¿Cómo se da esa experiencia de que Modesto, dentro de la iglesia, consume alcohol? ¿Cómo Dios, de qué forma hace ese trabajo que ya no consume alcohol? Es un siervo de Dios confiable. Esa es una historia interesante. Pasó precisamente en la casa del pastor. Invitaron a una cena familiar y fuimos todos, un sábado, me recuerdo como ahora. Y esa noche a mí me dio un dolor del alcohol tan terrible que caí muerto, me bajó la presión, me pasó de todo. ¿Nadie sabía eso? Sí, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía, porque yo era alcohólico, un alcohólico declarado. Un alcohólico que mi bandera no era la Biblia, como lo exhibo hoy, sino mi bandera era el ron. Amén. Y esa noche, después de esa vergüenza, al otro día hablé a culto y dije que no volví al culto porque me dio mucha vergüenza. Y dije que a partir de ese día jamás tomaría alcohol. Y hoy en día, hasta esta fecha, toco madera y jamás he vuelto a consumir alcohol. Amén. De su experiencia y de la experiencia que tuvieron esos pastores, de pastorearle a usted, congregarse y saber que a la escondida se consume su alcohol, ¿qué le podría decir Modesto a esos pastores que se van a topar con esa misma historia en otra persona? Con ese mismo problema. Y bueno aclarar que posiblemente muchos, por no manejar la situación de la manera que debe hacer, le dan la espalda. Sí. ¿Qué le diría Modesto? Yo se lo pongo fácil. Precisamente aquí, cerca de aquí, hay una congregación y todos los que van ahí son alcohólicos. Me han llamado a mí para que predique ahí. Yo le dije, no, para que voy yo en mi agua. Cuando le comencé a predicar a esa gente, nada más se miraba uno al otro y decían, y él era alcohólico, ¿cómo va a ser? No parece. Pues sí, porque todo lo que le narré, todos ellos han vivido esa historia, lo vivieron, lo están viviendo. Yo espero que ya no en ese momento. Y llevé un handicap a mi favor tremendo cuando tuve que predicarle a ellos. E inclusive, ahora en Puerto Plata, estuvimos con el pastor Molina de Misión, me encontré con 3 borrachos y me dijeron, varón son suyos. Digo, oh, del Espíritu Santo y mío. Los 3 se convirtieron, porque sé cómo entrarle. Porque estoy hablando de mi testimonio, dice la Biblia que el Evangelio será predicado por testimonio. Cabe resaltar una parte. Hablo poco de esa parte porque yo prefiero darle la gloria a Cristo y lo que hizo en mi vida antes que hablar de lo que el diablo quiso hacer en mi vida para destruirme. Prefiero mejor darle la gloria a Dios siempre antes que resaltar el pecado y la maldad que el enemigo hizo en mi vida. Amén. Modesto se convierte, empieza a dar fruto, sale del alcohol. ¿Cómo empieza el ministerio? Que hoy me dice que es presidente del ministerio preso de cárcel Sabonal. Amén. ¿Cómo llega ahí? Ahí tengo que hacer un pequeño preámbulo. En la iglesia que yo estaba con mi hermano, yo duré como 3 o 4 años. No sé qué pasó. Ahí no pude nunca desligarme del alcoholismo. Pero yo asistí a mi iglesia. Amén. Y ofrendaba también. Un alcohólico, no, consagrado. Y puntual estando en la iglesia. Ajá. Hasta el sol de hoy. Nunca he llegado tarde que yo me acuerde. Nunca. Gracias a Dios. Pero cuando de esa iglesia pasa un pequeño problema que tuve que abandonar la iglesia, me iba yo o se iba otra persona, digo, me voy yo, me fui yo. Duré un mes fuera de ir a una congregación hasta que un día me levanté y dije, yo voy para donde Ezequiel Molina porque me queda cerca. Prendí mi vehículo y llegué a la iglesia Mahanaim. Hoy en día, de eso hace 10 años, y el cambio que he conseguido en esa congregación, se lo agradezco a Dios primero y al pastor Molina
porque la verdad es que su palabra ha sido transformadora no solamente para mí, sino también para mucha gente. El mensaje del pastor Molina es bastante claro para que los que quieran salvarse se salven. Ahí se predica un mensaje cristocéntrico. Yo lo he aprovechado y hasta el sol de hoy puedo tener el estandarte de tres cosas, que donde quiera que tengo la oportunidad lo digo. Si de algo pudiera de vanagloriarme, como dijo el apóstol Pablo, en mi caso, de primero ser salvo por Jesucristo, segundo, de haber ido a Israel 2 veces, y tercero, de tener al pastor Molina como pastor. Amén. Le voy a hacer una pregunta un poquito, no sé cómo describirla. Muchas personas entienden que congregarse en una iglesia tan numerosa como la del pastor Ezequiel Molina es, diríamos que egos o algunas cosas más por la poca comunicación que podría tener el miembro, no lo testifico, con el pastor. ¿Cómo describiría esa experiencia de congregarse con otros pastores más reconocidos de nuestro país, en la iglesia de nuestro hermano pastor Ezequiel Molina? Realmente es una opinión desacertada. Quien le habla con el pastor cada vez que quiere. Y voy más lejos. He tenido el privilegio que en los últimos 6 años, la batalla de la fe va vestido de modesto confecciones. Cada vez que yo quiero hablar con el pastor, yo hablo con él. Sí. Eso de que grande, varón, lo que pasa es que muchos miembros, por orgullo, sin darse cuenta, no se acercan al pastor. Amén. Pero si yo conozco 5 personas humildes en mi vida, el pastor Molina es uno. Amén. Él abraza, brinca y salta. Ahora, si tú no vas, Es tu problema. es tu problema. El ciego Bartimeo, cuando Cristo iba pasando, ¿qué hizo él? Ahí. Él escuchó que Cristo iba pasando. Él se levantó y gritó. Sí. Él hizo su esfuerzo. Sí. El pastor Molina lo ha dicho cada rato. A veces termina el mensaje y me pongo en la puerta para saludar a mis hermanos, porque ya todos son mis amigos. Ya el problema escapa de sus manos. Sí. Pero él siempre ha sido un hombre abierto, un hombre comunicativo. Y la verdad es que a mis oídos no he escuchado a nadie que me diga eso. Porque yo por lo menos tengo el placer y el privilegio de hablar con él cada vez que quiero. Y he crecido mucho en Mahanaim. Amén. Sin darme cuenta, sin saberlo, me hicieron miembro de la directiva de Hombre de Valor, sin saberlo. Amén. Más adelante me nombra el pastor en púlpito, encargado del transporte para este viaje a Puerto Plata. Digo, Dios santo. Y hacen como 3 semanas o 4, me dice, ¿qué dice ese diácono? Digo, pastor, ya van a tener empleo. Bueno, 3 posiciones. Y precisamente pasado mañana, vamos a la Romana, porque estamos acompañando al pastor cuando hay viajes a la Romana y a otros lugares. Quien le habla se encarga de coordinar todo eso. Ven lo asequible que es pastor. Amén. Y no hace a excepción de persona, porque si él hubiese conocido mi pasado, no me estuviera cerca de mí posiblemente. Usted posiblemente me estuviera rechazando por conocer mi pasado. Sí. Pero le voy a decir algo: no critiques mi cosecha si no conoces mi siembra. Tremendo. Vinimos a aprender, por eso se llama conversando con el pastor. Mi hermano, resulta también un poquito, diría que contradictorio. Estamos hablando, en esta ocasión estamos grabando en el barrio 27 de febrero. Y estamos cercanos a lo que es Guachupita, Gualey, Los Guandules. Tengo por entendido que Modesto ha caminado prácticamente en todas las iglesias o una gran parte de esta zona. Resulta un poquito contradictorio, porque de dónde viene y hacia dónde está predicando. O sea, un trabajo. ¿Qué me dice Modesto de eso? El 70% de las congregaciones de aquí me conocen. 70, quizás el 80%. Yo predico a la orilla del río, yo predico donde Johnny, yo predico donde Marisa, yo predico de Pastor Víctor, yo predico en todos los lados conmigo, yo predico por la Ricardo Carti. Todos los pastores me conocen, la mayoría. Y el que no me conoce, le han hablado de mí, cuando me ven se acercan y le doy gloria a Dios por papito Carlos Di Batista, que fue quien me introdujo a esos lugares. De eso hace más o menos 9 o 10 años. Amén. Siempre de noche ven cuando solo, casi siempre, a veces ando acompañado con alguien, pero el ángel de Jehová Les acompaña. siempre me ha acompañado y me ha respaldado. Y un detalle interesante: siempre que tenemos la predicación, llevamos una palabra cristocéntrica y a veces muchas personas se convierten a Cristo. Amén. Pero lo importante es la palabra que llega a los hermanos, una palabra de esperanza y de fortaleza, y a los amigos que no ven y nos escuchan. ¿De dónde viene y hacia dónde predica? Me da a entender, posiblemente, las iglesias que predican, especialmente en esta zona, parte baja de la ciudad de Santo Domingo, han malinterpretado lo que sería
el evangelio, porque llevamos un evangelio muy cerrado. ¿Qué dice Modesto? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que Dios tiene propósito donde quiere y en los lugares que permite las congregaciones. Amén. Es para que aquel día no haya excusa. Mira, yo quería una iglesia RT, no la encontré, ahí la tiene. Yo quería una iglesia moderna, pero me hablan de la palabra, pues ahí la tienen. Yo quiero que me pongan corbata, pues yo me pongo corbata. Aquí yo nunca he venido a hablar en camisa manga corta a predicar. Siempre vengo con camisa blanca y corbata, porque eso es lo que yo le gusta. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, yo no voy a hacerle tropiezo a mis hermanos porque yo me quiera como una carne que ellos no quieren que yo me coma. Si ellos no quieren que yo vaya en camisa manga corta ni en jean, yo no le pongo mi camisa manga larga como ando ahora. Y ahí le estoy predicando. Amén. Estoy amordeándome a lo que a ellos les gusta. Ahora, con un mensaje claro de la palabra de Dios. Eso sí. Es lo más importante. Lo más importante. Vámonos para la cárcel de la Victoria. Aleluya. Muy especial. Me han dicho que es un aferrado servidor y trabajador en la cárcel de la Victoria y en las demás cárceles del país. ¿Cómo se da este caso? Ahora la historia de la Victoria es conmovedora. Sí. Ya voy a recalcar lo de sastre otra vez. Estando nosotros en la sastrería, habíamos ya 4 trabajando. Llegó un muchacho que se llama Félix, lo bendigo donde quiera que esté, ojalá vea este video. A él le cogen un hijo preso. No entro en detalle, cayó preso. Amén. Y yo dije que una cárcel yo ni muerto la visitaba. Eso era mi corazón. Pero el Señor tenía otro plan. Sí. Me invitan a la cárcel y yo cojo para allá, varón. Y duré 15 minutos ese día. Un dato importante. Todo el que vaya a la cárcel le exhorto que lleve aunque sea una funda de pan. Que no vaya con la mano Si así. lleva la palabra, te lo agradezco. Pero si lleva una funda de pan, una galleta, algo, llévalo. Mucho mejor. Porque hay mucha necesidad. Esos 15 minutos que yo duré viendo a ese muchacho, que estábamos con la esposa, fue algo para mí que parecía 100 años. Me fui a los 15 minutos. ¿Por qué? Varón, eso era terrible. El ambiente que se respiraba. Muy tenso. Tenso y terrible. Sí. Y las huestes celestiales enquistadas en las tinieblas que ahí están. Muy limitadas, por cierto. Porque ahí tenemos 14 congregaciones predicando la palabra. 14. Y aumentando. O sea, el poder de Dios creciendo. Sin duda alguna. Al jueves siguiente le dije al varón que si volvíamos para la cárcel, me dijo que sí, que tenía que ver a su hijo. Volví otra vez, duré media hora. Ahí llevé 300 pesos, el salami, galleta y algo más que no recuerdo. Pero al lado había un copastor, se llama Cheo, hoy en día pastor de la iglesia Hermanos Unidos en Cristo. Yo lo conozco. Conocí al varón, lo hicimos amigos y hasta el sol de hoy nos tratamos. Un dato interesante, la iglesia Hermanos Unidos en Cristo es la más grande. En la cárcel de la En Victoria. la cárcel de la Victoria. Quien le habla cuando llegó con una visión clara de que después que se predicara se le iba a dar comida a los internos y a lo que fuera. Duré más o menos 2 años viajando martes y jueves llevando la comida a la Victoria. Pero puedo decirte que hoy en día eso se sigue haciendo porque un hombre se puso en la brecha de hacer eso después que se predicaba. Hasta el sol de hoy eso permanece, de predicarle la palabra y llevarle comida a la gente. A ti, amigo, que tú puedes hacer algo por tu familia, por tu barrio, hazlo, que tú no sabes qué propósito Dios tiene con eso. Amén. Una vez que pasaron los 3 años, seguimos llevando la provisión. Wow. Por todos los lados, por toda la cárcel. Allá no hay persona en la Victoria que no haya recibido una bendición del Ministerio de Cárceles Adonai y el equipo de hombres y mujeres que me acompañan, que son como 8. Y hasta el sol de hoy nosotros seguimos yendo a la Victoria. Hay un pequeño percance para las autoridades, quiero hacerle un llamado. Nos están teniendo y poniendo muchas dificultades para entrar a la cárcel. Antes, nosotros cuando decíamos que íbamos a una cárcel ni nos revisaban. Hoy en día tampoco lo hacen, pero nos han puesto muchas trabas. Desde un documento, que hay que firmar aquello, ahora tengo yo ahora mismo un documento que vi a la cárcel de menores, niños en conflicto con la ley. Ahora tienen que mandar a otro sitio para aprobar las prisiones para que yo vaya. Pero hace 3 meses le mandé uno para yo ir por 6 meses. Me alegan que las autoridades son nuevas y que necesitan otra carta. O sea, son trapiezos. Ahí se le envié. Sí. Ellos ya ellos la recibieron. Yo espero que las autoridades tomen carta en este asunto, porque nosotros nos desprendemos del tiempo. Queremos que se predique la palabra. Y lo más importante, queremos que la gente cambie. Y por último, son beneficiados con las provisiones que llevamos. Amén. Llevamos papel de baño, llevamos agua, llevamos pasta dental, llevamos medicina. O sea, una ayuda al gobierno. Al gobierno, claro. Cuando nosotros vamos a la Victoria, ¿sabe qué es lo primero que nosotros hacemos? Entramos al área médica y los médicos se ponen con los ojos brillosos. Hemos tenido oportunidad de llevarle fundas gigantes de medicina a los médicos. Y a los médicos, y ellos se ponen contentos.
Lo primero que yo hago es llevar la medicina al área médica. Todos los médicos me conocen, inclusive en estos días me encontré con un médico en Ágora y él pensaba que yo era de la... No, varón, yo soy de Ágora. Yo también vengo aquí. Y nos abrazamos y nos saludamos porque él está acostumbrado a verme en la victoria. Amén. Hay que hacer el trabajo, hay que predicar la palabra porque a su tiempo cosecharemos. Amén. No es fácil visitar la cárcel de la Victoria por la tantas diversidades de personalidades que se encuentran ahí dentro. Todo tipo de personas, con todo tipo de... Un detalle interesante que lo logramos nosotros también. Yo espero que la gente que nos ve y nos escucha no lo vean como una vanagloria, pero hay que testificar. Cuando pasaron 4 años visitando la Victoria, a mí los muchachos me dijeron que no iban a Alaska porque ahí vivían gente rico. Sí, que no necesitan. Y yo le dije, no, pero tiene un arma que salvarse. No, es que ahí son ricos, no se les puede predicar. Llamé a los muchachos en una pequeña reunión, le pregunté que a qué yo le llamaban rico. Me dicen al que tenía más de $1 millón y propiedad. Digo, pero papá, vamos para allá, porque yo tengo el $1 millón y tengo las propiedades. Hoy en día tenemos amigos, tenemos empresarios, y mucha gente cuando nos ve nos conoce y nos saluda en Alaska. Amén. Y conozco mucha gente que pudiera mencionar el nombre, sí, pero no viene al caso. Se podría hacer que... Ahí tengo amigos políticos, empresarios, personas que han cometido sus errores y le hemos predicado y se han convertido a Cristo. Que amén, quizás no estén dando el fruto que yo quiero, pero sería otro tema. Tú cumple con llevar la palabra, sí, tú cumple con llevar el evangelio, sí, sí, y que el Espíritu Santo se encargue del resto. El domingo yo invité a una familia a una congregación Mahanaim de Bonao. Amén. Ellos fueron, mi trabajo es invitarlo y llevarlo. Sí. El Espíritu Santo que se encargue del resto, claro, como lo hacemos en la cárcel de Alaska. No, y bueno aclarar que usted va a la cárcel de Alaska, donde sea que hayan diferentes presos, en diferentes situaciones, y si hay 50 y uno acepta, pues hizo el trabajo, ¿verdad? Bueno, hay una historia única que de 10, uno fue agradecido y se volvió solamente uno. Sí. Les decía lo difícil que es manejar las diferentes diversidades de personalidades que hay dentro de la cárcel. ¿Cómo yo he visitado la cárcel? ¿Cómo maneja este ministerio esa forma? Muchos presos lo que quieren es, si es posible, meterte la mano en los bolsillos, sacarte los poquitos que tienen y coger por ahí a donde sabes qué. ¿Cómo ha manejado por tanto tiempo? Yo en principio tuve esa experiencia de que me quitaron las cosas como por 2 veces. Sí. Porque yo era novato. Sí. Pero hoy en día yo entro con la funda en la mano y todo, porque tengo un equipo de personas que me esperan siempre. Amén. Nosotros entramos con las 4, a veces 5 carretillas. El pan lo pedimos allá, las 40 fundas de pan, a veces 50, 60, dependiendo. Allá no esperan con los panes, los muchachos allá mismo en la casa. Sí, claro. Nosotros a veces llevamos de aquí, pero el pan lo compramos allá. Y a veces la comida la llevamos de aquí, pero eso es otro harina de otro costal. Pero allá hoy en día nosotros llevamos todo lo que llevamos y nadie nos arrebata nada. Amén. Porque la cárcel de la Victoria tiene muchas cosas peculiares. Y es que la mayoría que están presos son descarriados. Okay. Me encontré con un amigo que fue copastor, fundador de una que otra congregación en Campo Blanco, pidiendo misericordia por una rasuradora y creo que un jaboncito. Y cuando yo vi eso, terrible, yo le dije, varón, yo le voy a regalar eso y comida también. El hombre se reconcilió y llorando, y él llorando me dijo que se arrepentía de haberse apartado del evangelio y que también él había ayudado muchas congregaciones y por apartarse de las congregaciones de la iglesia estaba pasando por ese proceso. Wow. Tremendo. Hay procesos que no lo podemos evitar viniendo a los pies de Cristo y haciendo el esfuerzo de agradarle. Yo tengo tanto defecto como cualquiera, hasta con mi carácter. Yo soy un hombre que me identifico mucho con Pedro porque yo fui un medio volado, pero no por eso el Señor me rechaza y me usa predicando. La gente me lo ha dicho. Sí. Yo no tengo hermenéutica ni MLE, yo no sé lo que es conocimiento bíblico como muchos no es un maestro. Ahora, yo prefiero la unción a la hora de la predicación antes que el mucho conocimiento. Amén. Porque el mucho conocimiento muchas veces te enartece, pero cuando tú tienes la unción y la palabra llega al que la recibe, llega el cambio. No, y bueno recalcar la labor que desarrolla en las cárceles del país no la puede sustituir conocimiento. Claro que no. No la puede sustituir conocimiento porque... Pero mira un dato, anoche yo estuve casi, digo que llorando con el problema que hay en Aramuya de Higüey. Yo tengo 3 semanas por entrar allá y no me han aprobado el permiso. Porque anoche hubo otro motín. En la cárcel de Higüey. De Higüey, en Aramuya. Yo he ido ahí varias veces. Es terrible esa cárcel también. Sí.
Yo tengo 3 semanas que tenía todo listo para irme con medicina y todo comprado. Y la señora me llamó, doña Juana, la bendigo donde quiera que esté en Higüey. Una mujer tremenda en Cristo con los carceleros. Amén. Todo el mundo le dice mamá para aquí, mamá para allí. Vamos, esa mujer es un diamante. Sí. Y tuvimos que parar el viaje, porque hay un problema entre los internos y las autoridades, que ayer salió a relucir. Sí. Unos quieren una cosa que no voy a decir por ética, los presos Y otros quieren otra. Los presos quieren una cosa, quieren la Biblia, pero algunas autoridades quieren otra para beneficiarse. Amén. Es fuerte. Yo le voy a hacer una pregunta, ya que hemos visto la vasta experiencia que tiene en lo relativo a las cárceles de nuestro país y la situación que está enfrentando nuestro gobierno con el sistema carcelario, de acuerdo a cómo han ido cambiando los centros carcelarios al nuevo modelo, tenemos a bien saber que han ido implementando cambios, restricciones, y en muchos casos las iglesias. Muy especial recalcar la cárcel de la Victoria, abundan, promedio me dijo 14 iglesias, ¿verdad? Un poquito más. Sabemos que van limitando las medidas que van pasando al nuevo sistema penitenciario. ¿En qué favorece o desfavorece estas medidas del gobierno? Del nuevo modelo, las limitaciones que ponen y el desorden que impera en la Victoria. Obviamente ambas partes están ahí. Mira, en este problema hay un dato a resaltar. Sí. Lidio Puente, presidente de los pastores a nivel nacional de las cárceles. Lidio Puente estuvo preso. O sea, A Lidio deben darle autoridad en las cárceles para que se haga lo que tiene que hacer. Lidio sabe lo que hay en las cárceles, pero le tienen muchas trabas. Amén. Modestia aparte, a mí me ponen a trabajar en la cárcel y yo sé lo que voy a hacer. Yo no he visto un reportaje de la cárcel de la Victoria con la realidad de la cárcel de la Victoria. No sale a la luz. Muchos son maquillados, muchos son Sí, preparados, sí. muchos son acondicionados. Yo preferiría que una persona que haya estado preso por tiempo, que haya tenido la experiencia de estar en la Victoria, sea que tenga una labor social a través del gobierno. Sí, sí. Y más te voy a decir, Hay integridad. hay un enlace, Dios Astacio, lo saludo donde quiera que esté. Es el enlace entre las iglesias evangélicas y el gobierno. Él pudiera hacer más, pudiera mejorar también las condiciones de vida de la cárcel. Son seres humanos que están ahí, Amén. que necesitan Sí. una nueva oportunidad. Y te lo digo con toda la propiedad del mundo. Tú sabes las veces que yo me he encontrado con personas y me dicen, ¿no te acuerdas de mí? Le digo, dime a ver, en la cárcel fui a predicar y me convertí. Mira, ahí en Gualey hay un ejemplo de un muchacho que yo lo conocí en la cárcel de menores, él aceptó a Cristo con nosotros. Y él tiene una fritura hoy en día. Cada vez que yo voy y como mi pastelito no me lo cobra. Es una bendición que estoy recibiendo. Amén, amén. Porque le serví de canal para él Servir aceptar a Cristo. Sí. Y ahí está él en la Ciénega, al lado de la iglesia de Leonida Muñoz, unido en Cristo, por cierto. Sí. Él está ahí cerca. Amén. Y amigo mío, y cada vez que veo lo abrazo. O sea que- y me cuida el vehículo cuando vamos a predicar también. O sea que surge un beneficio. Es bueno recalcar, no se ha podido separar, o sea, sacar a la luz el trabajo social que hacen esas tantas iglesias dentro de las cárceles. Porque, ¿a qué se debe que, habiendo tantas iglesias y habiendo dentro de las cárceles, especialmente en la Victoria, tantos hombres de Dios que hay que reconocerlo, ¿por qué no sale a la luz o no se nota ese fruto que surge dentro de esa cárcel? Mira, lo que pasa es que el trabajo de la iglesia y el trabajo de Cristo no es que se vea lo que la gente está recibiendo, es que se siente el cambio interior Sí, para que tú sientas el cambio en un ser humano. Lo más importante no es el pan que la gente pueda recibir, sí. y nosotros lo hacemos en su misericordia para que reciba el pan, reciba el tratado, reciba la medicina, y eso está correcto. Pero lo más importante que nosotros hacemos es cuando la gente recibe a Jesucristo y comienza a correr río de agua viva dentro de él. Amén. Y por eso es que predicamos el Evangelio, para que la gente venga a los pies de Cristo y reciba lo que nosotros hemos recibido. Allá se reciben muchas cosas y se comparten muchas cosas. Lo que pasa es que la cárcel de la Victoria tiene cerca de 10,000 internos. Sí, Como barrio. se vive ahí es bastante complicado. Sí. Un tercio tiene el privilegio de dormir tranquilo, pero el resto no. Wow. Ahora, entiendo que el gobierno pudiera hacer un mayor esfuerzo para que ese bien de comodidad llegara.
Amén. Amén. Pero tenemos el problema de que hicimos una nueva cárcel y no ha sido aprobada. Amén. Es otro gran problema que tenemos también. Yo tuve una experiencia, hace pocos meses estuve en la cárcel de la Victoria, y en la entrada, que han puesto bastantes reglas, hay que recalcar, por lo menos yo vi mucho orden, que en eso hay que reconocerlo, que las autoridades han implementado un buen cambio. Vi algo que me llamó la atención, y fue que en la entrada los que toman las anotaciones, antes lo hacían los policías, hay que reconocer el mascuteo que había ahí. Y ahora cuando fui, vi que los que estaban tomando las anotaciones eran líderes de la iglesia evangélica, pastores, ministros, ahí afuera tomando las anotaciones, o sea, haciendo una labor social a favor de la cárcel. ¿Hasta qué punto ha influido la iglesia para que estos cambios se den? Bueno, tú lo acabas de decir, hay un cambio, y el cambio del que usted me hablaba, ahí está el cambio. La iglesia evangélica está haciendo su trabajo. Amén. Y ellos están siendo de canal de bendición para que las entradas y las salidas sean más cómodas. Y reitero, el gran cambio que el pueblo y que el mundo necesita no es lo que tú puedas tener, no es la casa que tú tienes, no es el carro que tú andes, no es el motor que tú tengas, no es qué sé yo qué, la ropa y el zapato y el tenis, el qué sé yo qué. Lo más importante es que tú te sientas en paz y realizado delante de ti mismo. Amén. No delante de la sociedad, porque al final a la sociedad ni le importa ni le interesa tu estilo de vida. Lo que le interesa a la sociedad es que tú le puedas dar algo, que a cambio de un saludo, de una labia, que yo te regale 500 pesos. No, Sí. Lo que el hombre necesita es a Cristo para ser cambiado y sobre todo para salvar su alma. Las iglesias evangélicas en la Victoria hacen lo que pueden con las limitaciones Que le que permiten. tienen. Sí. Exacto. Modesto Porte, un experimentado sastre, confesionista, frente a nosotros acá en Colmado de Análisis. Quiero hacerle una pequeña pregunta. Estamos en Dos Aguas, predica en Guachupita, predica en Gualey, Los Guandules. Generalmente en estos barrios existe un sistema de iglesias que la denominan RT. Un hombre que está frente a mí es confesionista, o sea, va muy de acuerdo con lo que son la vestimenta, la ropa. ¿Cómo me identifica, Modesto, la santidad? Usted fabrica ropa. La santidad no tiene que ver con la ropa. No. No, nada que ver. ¿Cristo habló de ropa? No. No. Pablo habló muy poco de ropa y dijo que las hermanas vistan con modestia. Ahí se resume. Y como te decía ahorita, hay personas que quieren ver hermanas con la bata larga y con la falda larga. Amén, gloria a Dios. Pero hay otros hermanos que Dios usa como instrumento, aquella mujer que va vestida no tan adecuada y con una falda corta. Ahí el Espíritu Santo hace un trabajo en el hombre o en la mujer y se convierte a Cristo. Y ahí comienza el trabajo del Señor. Amén. Ve que Dios tiene su estilo de cómo trabajar. Ahora, En ambos terrenos. exacto, en lo personal, a mí me gusta la modestia en el vestir. Me gusta que mis hermanos vayan con su traje, con sus chacabanas. Cabe destacar las chacabanas que nosotros vendemos. Sí. Y la verdad es que, Modesto confesiones. claro, me encanta que la gente ande en chacabanas con su traje. Sí, Yo siempre sí. voy a la iglesia en trajes y en chacabanas. Y a veces iba en jean, pero el pastor Molina pidió que si no fuéramos en jean y en a la iglesia, que no vayamos. Nosotros somos obedientes a lo que podemos. Sí. Pero la modestia del ser humano no tiene que ver con la ropa. Hay personas que andan forrados de arriba abajo y andan con 4 bombas en el estómago y le explotan y matan muchísima gente. Sí. ¿Hay santidad ahí? No. Sin embargo, hay otro que tú lo ves con pantalón corto, pero andan predicando y llevan un tratado y tú le pides 100 pesos para comérselo para el Señor, así ellos te lo dan. Amén. Entonces, ¿dónde hay más santidad? ¿En el ropaje o en tu actitud? No. San Agustín predicaba sin hablar de Dios ni de Cristo. Él iba a los sitios, entregaba productos, entregaba alimentos y se iba y no decía nada. Y la gente Ese era su mensaje. predicaba a su espalda, qué bien lo hizo, a su espalda, qué bien lo hizo. Lo importante es lo bueno que tú haces, que lo mejor que tú puedas hacer es hacer entender a la gente que Cristo te puede cambiar y te puede salvar. Amén. Todo cristiano, luego de convertirse a Cristo y dar fruto, uno de sus principales deseos, incluyéndome yo, aunque no estoy activo en la fe ahora mismo, pero hay que reconocerlo, incluyéndome yo, me gustaría tener la experiencia de visitar la nación de Israel. La persona que está frente a mí me confiesa que ha ido 2 veces. 2 veces a Israel. Hábleme primero de su primera experiencia. ¿Qué significó para Modesto visitar Tierra Santa? Para mí fue un sueño. Y Carlos de Batista, que fue conmigo también, más sueño fue para él.
Amén. Nosotros aún, esto es jocoso, aún en el aeropuerto no pensábamos que nosotros viajaríamos a Israel. Sí. Gente de Guachupita, yo de un policía, gente sin uno, sin abolengo. Pero Dios trabaja así. Amén. Dios, si recogió contigo, te bendice de una manera que no te quedas con la boca abierta. Por eso yo te decía a ti ahorita, no critiques mi cosecha cuando tú no has visto mi siembra. Amén. Muchas veces nosotros nos hemos empeñado en algunas cosas, pero lo más importante es lo que Dios quiera para ti. Cuando nosotros llegamos a ese aeropuerto, nosotros tuvimos que esperar 15 minutos después que entregamos los documentos y papito y yo temblando y nos quedamos mudos ambos. Sí. Dos pericos como nosotros dos. Y estábamos frenados. Y papito decía, se ve el varón y yo me voy a quedar. Yo decía por entre mí, me voy a tener que ir solo y voy a dejar loco. Yo pensando dentro de mí. Hicimos un clamor, varón. Y de allá para acá viene la jovencita, a la azafata. Feliz viaje. Vamos para allá. Ay, respiramos, papito y yo, para Rami nos montamos en el avión. Todavía montado en el avión, la gente entrando y acomodándose. Papito pensaba que lo iban a sacar. Que el avión iba a despegar con él. Ahora, varón, cuando ese avión dijo, estoy montado, dijo papito. Vamos a despegar, que ese avión prendió y arrancó y se inclinó. Papito levantó los pies para arriba, que le dio a una gente que iba adelante. Yo le dije, mire, nosotros somos gente del campo, hermano, gente de barrio. No disculpo por el movimiento que hemos hecho, que es primera vez que viajamos. Y dos mujeres me miran para atrás. Me dicen a mí, usted está harto de viajar, se le ve. Digo, mira, primera vez que me monto en esto. Es que usted tiene es una experiencia maravillosa. Con el flow que usted tiene, que le va a creer. Cuando llegamos a Israel, comenzamos a hablar en lengua, fuimos bautizados. Quien le habla fue bautizado. Amén. En el aposento alto, bautizado con el bautizo del Espíritu Santo. A partir de ahí, siempre que predicamos y hablamos de la palabra, hablamos en lengua, sentimos la manifestación del Espíritu Santo. Y le doy gracias a Dios porque he tenido misericordia de mí, de la misma manera que la puede tener contigo, que la quiere tener contigo, con usted también y con el amigo también. Amén. Dios no hace acepción de personas. Él lo que quiere es que tú te acerques a Él y Él no te va a rechazar. Una experiencia maravillosa. Nosotros caminamos por la mayoría de los lugares que Cristo anduvo, incluyendo el camino de los apóstoles de Jerusalén a Samaria. Por ahí nos subimos. Una experiencia maravillosa. Allá una luz se me puso detrás a mí y a papito se le armó un derrumbe al lado de piedra y nadie lo vio. Y a todos los que estábamos ahí tuvimos una gran experiencia. O sea, ir a Israel es tan especial que después que tú vas, es difícil que tú hables de la Biblia y hables de la palabra sin mencionar a Israel. No hay forma. Y más, hay un misterio. Te da una seguidilla terrible. De querer volver. De querer volver. Si no, pregúntame a mí, que vuelvo también. Vuelve. Ha ido 2 veces y dice que vuelve. Claro. Yo le voy a hacer una pregunta un poquito controversial, diría yo. Sabemos el costo que lo que cuesta visitar Israel. Personas de escasos recursos. No resulta como cristiano ser ostentoso, decir que ha ido, ha gastado, digamos, 400,000 pesos en un viaje a Israel, 500,000 pesos, quizá más, a Israel cuando figuramos tantas necesidades. Que me disculpa, pero quiero escuchar su opinión. No, nada más. Lo que pasa es que no hay ostentosidad. No, hombre, no, al contrario. Ojalá todo el pueblo que le sirve a Cristo vaya a Israel. Ojalá. Sí. Pero hay un problemito, un detalle, la experiencia que tuvimos en Israel. A Israel solamente entra el que Dios quiere. Personas adineradas no han podido entrar a Israel. No han podido. Y si fuera por dinero, Papito no hubiese entrado, porque Papito no tenía un centavo. Y todo lo que Papito manejó me lo dieron a mí, $200 para que yo lo llevara y se lo diera a él por si acaso. Él no tenía uno. Papito fue, disfrutó, igual que yo, y vino con dinero de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Para cuando Dios tenga el asunto, Él mueve sus teclas y toca quien tenga que tocar para que tú vayas a Israel. Si Dios quiere, ahora si no quiere. Ejemplo, el guía que nos atiende a nosotros, Eduardo Joseph, su papá un hombre adinerado, intentó entrar a Israel. No pudo. Murió y no pudo. Amén. Entonces, no es ostentación decirte, no, al contrario, te da conocimiento. Yo participo en la escuela bíblica de Mahanaim los domingos y cuando se habla del territorio de Israel, que no siempre, me dan la oportunidad, o yo me la cojo porque soy un verbo atrevido, y hablo de Israel, porque yo tengo que dar de lo que yo he recibido. ¿Qué yo hago con lo que yo he visto y he vivido? ¿Quedarme callado? No, jamás.
Cuando me preguntan dónde queda tal sitio que hay ahí, cómo se comporta, yo le hablo. Porque me dediqué a ver el comportamiento del pueblo judío, de los judíos ortodoxos, de los anglicanos, del comportamiento de ellos, de cómo oran, del Ramadán, de los árabes, cómo viven el barrio judío, el barrio árabe, el barrio armenio, el barrio cristiano. Entonces yo aprendí, me fui al Muro de los Lamentos varias veces, entré por las diferentes puertas. La hermosa, que es la que más se usa, la puerta de Damasco, que es donde más cerca nos queda del hotel Leonardo. Íbamos todas las noches ahí, las veces que conectamos allá. Para mí ha sido más que edificante, y puedo hablar como estoy hablando ahora de Israel, y he aprendido muchísimo, porque va a mi negocio y le digo, usted ha ido a Israel, le hago el cuento, de una vez mira mi foto y se la enseño, porque para mí es vivificante saber que yo estuve donde nació mi Salvador. Amén. Si usted tuviera el privilegio de esos tipos de personas de tanto glamour que visitan su tienda, de otorgarle, de provocar un cambio en la vida de esa persona o hacer algo que le cambie, ¿qué usted haría con ellos? ¿Qué eso podría ser? Hablando de Jesucristo. Hablarle de Jesucristo. Y que Jesucristo es eterno y que Él es pasajero o ella es pasajera. Estamos aquí por un tiempo, 50, 60, 70, otros 80. Pero un día veremos a Dios cara a cara, como te decía ahorita, para bien o para mal. Los cristianos elegimos ver a Cristo para bien. Me imagino que bastante ya experiencia ha tenido, porque muchas personas son las que visitan su tienda. No ha habido desánimo, porque como usted decía ahorita que lo más difícil es predicarle a personas con dinero. No ha habido desánimo en esa predicación. A cada rato. Sí. Yo me vuelvo. Sí, porque el que rechaza a Cristo es como le dijo Samuel en un momento determinado. Este pueblo quiere rey. Mira a Samuel donde Dios, mira, este pueblo no tiene lo. ¿Cómo te apures? No te rechazaron a ti, fue a mí. Dale rey. Ellos van a saber. Y le escribió lo que iba a ser el rey. Y así pasó. A la gente yo le predico. Ahora si yo se me ríe, lo dejo tranquilo. Pero mi parte es predicar. Dicen que hay un texto bíblico donde habla de que Elías se alojó en las cuevas. Dice que fue azotado por una terrible, o sea, dicen personas que interpretan que fue azotado por una terrible depresión. No. Elías pasó por un momento difícil por cobardía. Si lees la Biblia te darás cuenta. Él se rinde ante una amenaza de una mujer. Él pensó que le iban a hacer daño, pero él se olvidó del Dios de Israel. El capítulo más hermoso de la Biblia está en Génesis, capítulo 33, versículo 4. Sí. Cuando Esaú y Jacob se encontraron, ¿qué pensaba Jacob? Que Esaú lo iba a matar. Sí. Y al contrario, él quería verlo. Y dice la palabra que se abrazaron y lloraron. Wow. A veces uno cree una cosa y es otra. Sí. Elías tuvo un momento difícil, como lo he tenido tú, lo he tenido yo, lo he tenido varón. La Biblia recalca, ya en el Nuevo Testamento, menciona a Elías y dice que era hombre sujeto a pasión. O sea que ¿Y qué es la pasión? Variedad en el ser humano. Sí. Ahora, yo le hice la pregunta porque en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, muchas son las personas que están sufriendo de depresión. ¿Puede ser un cristiano azotado por la depresión? No. No son compatibles, depresión y Jesucristo. No. La depresión es desesperanza. Y cuando hay esperanza, no puede entrar la depresión. No pueden vivir los asuntos. O reina la esperanza o reina la depresión. ¿No se figuraría como depresión lo que sintió Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, si quiere, aparta de mí esta cosa? No era parte del propósito. Si él hubiese pedido ángeles, el Señor se hubiese mandado, pero el plan de redención no existiera para ti y para mí. Amén. Ciertamente, estamos viviendo unos tiempos difíciles, el hombre muy sujeto a los afanes, a las cosas materiales, a los compromisos, y todo ese conglomerado generaría, diría yo, que un poco de depresión, de afán y cosas. Pero usted me acaba de decir que no es compatible y que un cristiano no puede ser azotado por la depresión. ¿Qué pasa con este nivel de desánimo que en muchas ocasiones se refleja en las iglesias? ¿Qué efecto, qué nombre podríamos darle? Lo que pasa es que muchas veces las personas van a la iglesia por los panes y los peces. No van por la convicción de que Cristo lo quiere cambiar y salvar. Van muchos enamorados de una mujer y no le hace caso. O lo contrario. Sí. La mujer, o sea, las pasiones provocan eso. Exacto. Entonces, cuando tú tienes, ¿qué es la depresión? La depresión son situaciones o estados de insatisfacción que tú tienes como ser humano. Mi sueño es un Mercedes en blanco.
500, Sí, mi sueño. sí. No lo tengo, ¿Le provoca depresión? jamás. Me gozo en la que ando. Amén. Y no hay problema. Sí. Si el Señor me quiere dar un Mercedes del año y voy a perder, que me dejen la que ando. Amén. Y como Dios conoce el futuro y te ve a ti en el pasado, ¿qué te corresponde a ti? Esperar en Dios. Confiar. Amén. La Biblia registra que Dios solamente necesita un día para un milagro. El milagro tuyo puede ser hoy, el mío puede ser hoy también. Sí. Cuando Él saca al pueblo de Egipto de Israel, ¿qué pasó? Fue un día que lo hizo por ser mal. Sí. Cuando Cristo un día lo resucitó. Hay una serie de datos en un día. Que en un momento. El asunto es que tú esperes ese día. A mí me marcó. Pero nosotros queremos, Señor, te pedí, dame y acabamos. El Dios que yo conozco no es microondas. No. Él te procesa y te va madurando. Antes yo no predicaba como predico ahora, ni tengo la karma que tengo ahora. Amén. ¿Por qué? Porque hay un proceso de aprendizaje y madurez que te lo da la Biblia y la experiencia que tú tienes en la congregación y trabajando en las cárceles y en los lugares que tú puedes ir. Modesto, que está frente a mí, vemos que es una persona que se preocupa mucho por su figura. Debe ser así, confesionista. Pero vemos que tiene sus cabezas llenas de canas. ¿Por qué? Mi descendencia. Mi abuelo de origen español era un hombre con muchas canas. Sí, pero la pregunta Voy para iba- allá. Ok. Pensé que no me había entendido. No, creo haberte entendido. Eso en cuanto a la cana que tú ves. ¿Por qué no tiene tinte? Yo me lo di una vez. Es una experiencia bonita. Me puse una chacabana gris y el tinte me salió gris. Y una hermana me dijo, varón, combinó bien la chacabana con el tinte. Y al domingo siguiente me lo puse con una chacabana blanca. Y me dijo, varón, le sigue combinando el tinte. Esto es un chiste. Mira, las canas hacen que uno aprenda. La Biblia dice que son honras las canas. Claro, hacen que uno aprenda, pero para tú aprender, tienes que dejar que pase el tiempo. Las canas no vienen ni que porque llegaron, no. Las canas llegan por su tiempo, Con las experiencias. con la experiencia. A veces las canas te llegan cuando tú te metes en pro templo y no tienes cuarto. Y contando con alguien que te lo iba a dar, te dijo que no. Te salen canas porque te salen. Si no, pregúntale a los pastores que lo han intentado. Mis Bueno. canas me han ayudado a aprender y a seguir viviendo la vida diferente de como antes la veía por la Biblia. Pero desde un punto de vista, siervo de Dios, muchos optan por tapar un poco los años, otros, en el caso suyo, no. Hay algo espiritual en yo decidir dejarme mis canas, o simplemente usted no lo hace porque no le place. No, hombre, no, varón. Lo que pasa es que el enemigo ha querido distraer a la gente en sandeces. ¿Qué tiene que ver tu pensamiento con el color de tu pelo? Con un tinte que te pusiste, con un arete que te pusiste. Eso es pendejada del enemigo para distraer al pueblo. Ahora, si tú vas a la iglesia como Modesto y no te pones los aretes, te pones el tinte, a mí me parece fantástico. Pero si te lo pusiste, gloria a Dios, yo tengo que estar preparado para vivir en un mundo que me encuentre en la congregación con amor, con la farda corta, con la pierna linda. Yo tengo que verla y desecharla. Verla y reaccionar. Porque el mundo es así. Amén. Los políticos gobiernan malísimo. Malísimo. Hay una cantidad de dinero que tú pudieras recibir y comodidad que no la recibes. Sí. Porque otros se benefician. ¿Te vas tú a frustrar por eso? No. ¿Va a dejar de dar la palabra por eso? No, tenemos que seguir predicando. Porque nosotros tenemos una experiencia y no es aquí, una experiencia para la eternidad y en la eternidad. Ya estamos para concluir, pero hay varios puntos que no voy a dejar pasar por alto. En este momento sale a la luz, en un caso muy sonado de corrupción, una familia pastoral, incluyendo hijos, de que tuvieron contubernio. Dos familias. Tuvieron contubernio con la corrupción. Ahora, ¿qué pasa? Meses atrás también salió una iglesia muy grande de nuestro país, que los líderes son acusados de haber sustraído cantidades de dinero de los diezmos, de los ingresos de la iglesia. Tenemos en la cárcel una pastora por corrupción también. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista cristiano? No la opinión de Modesto. Como siervo de Dios, ¿qué está pasando con la iglesia evangélica? Bueno, lo que pasa es que tú te has enfocado en dos casos.
de gente involucrada en corrupción. Los casos importantes. Sí. Ajá. ¿Y por qué tú no te concentras en esa inmensidad de hombres y mujeres que están haciendo un gran trabajo por el pueblo? Esos dos casos se resume fácil. Amor al dinero. Amén. Así de simple. Amén. Yo no voy a dejar pasar por alto esta oportunidad de preguntarle a mi hermano Modesto, que me ha confesado que es un asiduo visitador de las cárceles. Si le diera la oportunidad ahora mismo, como siervo de Dios, de implementar un cambio que impacte el sistema carcelario de nuestro país, ¿cuál sería su decisión? Transformar las cárceles, tomar medidas y hacer cosas que antes no se han hecho. ¿Cómo cuáles? Medidas drásticas. Primero, yo en lo personal buscaría hermanos en la fe para administrar las cárceles. Gentes, varones llenos del Espíritu Santo, como lo hizo Moisés, cuando fue necesario escuchar al pueblo, porque el trabajo de él era muy grande. Se puede hacer. Se puede hacer. Es un poquito complicado, pero se puede hacer. No es lo mismo cuando tú tienes un militar ganando 8,000 pesos, que paga 3 de casa, y uno llega y le oferta 500 pesos para que le deje pasar un banco. Hay que ponerse en lugar del policía. Amén. Yo preferiría acercarme al gobierno, llevarle un plan elaborado que se puede para que las cárceles reciban mejor subvención, alimentos buenos, a buena hora, cambiarle las camas y organizarle mejor el lugar en donde vive. Si el gobierno decidiera, voy a buscar como medio de solución entregarle el sistema carcelario a la iglesia, ¿no sería un riesgo para la iglesia? Sería un reto, no un riesgo. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Sí. Mi hermano, ha sido un placer tenerlo acá. Placer es mío. De verdad que Espero que me invite de nuevo. para mí ha sido una experiencia. Porque casi no hablamos de Israel. Amén. Casi. No. El tiempo ha sido corto, para mí ha sido una experiencia. Mis hermanos, no olviden suscribirse, no olviden compartir este video. Llévenlo hasta el fin del mundo. El aporte suyo, que es gratis, es suscribirse. Mi hermano, más luego vamos a profundizar un poco más de Israel. Pero ¿qué trajo Modesto Porte de Israel? Que no se le olvida. De todo. Sobre todo una sierva que me llamó estando yo en Israel. No me venga al país sin que sean 3 o 4 piedras. Piedra. Tuve que bajar al mar, buscarle sus 4 piedras a la sierva. Yo traje de todo un poquito de Israel. De verdad que es una experiencia visitar Israel. Maravilloso. Mis amados, esto es Colmado de Análisis. Esto ha sido Conversando con el Pastor. De verdad esperemos que disfruten esta jocosa y espiritual entrevista. Dios le bendiga y Dios le guarde.